Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Vamos llegando ya a la recta final de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En esta ocasión el pasaje que nos toca exponer está en el capítulo 4 y los versículos 2 hasta el 6. Voy a leer primero el pasaje y luego lo vamos a ir desgranando en sus aspectos principales. Colosenses 4, del 2 al 6, dice así la palabra de Dios. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Muy bien, el pasaje que estamos considerando en esta ocasión, el que acabo de leer, es una transición entre la parte ética de la carta, lo que hemos venido hablando en los videos anteriores, la parte que va desde capítulo 3, versículo 1 hasta capítulo 4, versículo 1, la parte que trata en cuanto a la práctica de nuestra plenitud en Cristo. Como recordaremos, el tema de la carta es nuestra plenitud en Cristo. Hemos venido tratando de el desarrollo práctico de esa plenitud desde 3.1 hasta 4.1. En medio está este pasaje que vamos a ver ahora y después vienen ya los saludos finales de la carta, las despedidas habituales, en capítulo 4, versículos 7 al 18. Ahora vamos a ver cuando lleguemos allá que el énfasis en Colosenses de toda esa sección final de saludos finales es ministerial, y creo que vamos a poder hacer algunos videos sumamente importantes para entender nuestro ministerio allá al final de la carta. Pero por ahora nos enfocamos en capítulo 4, versículos 2 al 6, y la estructura a través de la cual vamos a desarrollar el pasaje nos habla de 3 demandas evangelísticas para los creyentes. 3 demandas evangelísticas para los creyentes. Las voy a mencionar y luego las voy a desarrollar. La primera demanda es la oración constante, capítulo 4, versículos 2 al 4. La segunda demanda es la palabra obligatoria, capítulo 4, versículos 3 y 6. Y la tercera demanda es la conducta sabia, capítulo 4, versículo 5. Hablemos entonces de cada una de estas demandas. La primera, la que hemos llamado la oración constante, 4, desde el 2 hasta el 4, tiene 2 partes principales o 2 subpuntos que vamos a tratar. El primer subpunto tiene que ver con cómo orar y el segundo, por qué cosas debemos orar. Cómo orar y por qué orar. En cuanto a cómo orar, yo sé que este bosquejo tiene muchos puntos ahí más pequeños, muchas subdivisiones, pero en cuanto a cómo orar, el pasaje nos presenta 3 maneras para orar correctamente. Primero, debemos orar constantemente. Al inicio del versículo 2, literalmente Pablo le dice a los colosenses y a nosotros: a la oración dedíquense constantemente. Es un imperativo en tiempo presente que hace que todavía sea más fuerte el mandamiento, dedicarnos a la oración, así que debemos orar constantemente. Es la primera manera. La segunda manera en que debemos orar es vigilantemente. Pablo dice que hay que orar constantemente, vigilando o velando en ello. El verbo que Pablo usa ahí para expresar esta vigilancia expresa el tipo de vigilancia requerido de los guardas o veladores
que pasan la noche en vela, que no solamente estaban despiertos, sino que estaban también alertas. De eso se trata entonces este es su punto de que debemos orar vigilantemente. Hay que tener una actitud de vigilancia en cuanto a la oración, se refiere a nuestra actitud. Y la tercera manera de orar, y no es ninguna sorpresa en la carta a los Colosenses, es que debemos orar agradecidamente. La acción de gracias con la que termina el versículo 2 es parte fundamental de la vida de oración, y de hecho en Colosenses es parte fundamental de toda la vida cristiana. Es un énfasis rotundo esto de la acción de gracias en la carta a los Colosenses, que se menciona 6 veces. Esta es la última ocasión de 6 en las que Pablo menciona la acción de gracias, y ahí están los versículos donde aparece este tema a lo largo de Colosenses. ¿Cómo debemos orar? Pablo dice constantemente, vigilantemente y agradecidamente. Ahora, ¿por qué debemos orar? Si estos 3 aspectos tienen que ver con la manera, lo que vamos a ver ahora tienen que ver con los motivos o las peticiones por las cuales debemos orar, y Pablo presenta 2 peticiones para nuestra oración. Primero, él dice que debemos orar por oportunidades para los obreros que comparten el evangelio. A partir del verso 3, Pablo les dice a los colosenses: oren también por mí para que Dios me abra puertas. Es una figura común en la Biblia para referirse a oportunidades. Que Dios me dé oportunidades en la realización de mi ministerio. Eso es lo primero. Debemos orar por oportunidades para los obreros que comparten el evangelio. Y la segunda razón para orar es por capacidades para los obreros que comparten el evangelio, porque Pablo sigue diciendo: oren por mí para que Dios me dé palabra para dar a conocer el misterio de Cristo, por causa del cual estoy encarcelado, y para que lo manifieste como debo hacerlo. Pablo está diciendo: oren para que Dios me capacite en esta labor de dar a conocer a Cristo, incluso en medio de situaciones de adversidad. Vamos a tratar una vez más el tema de la oración un poquito más adelante, pero por ahora quiero avanzar a la segunda demanda evangelística para los creyentes que el pasaje nos presenta. Si la primera tiene que ver con la oración constante, esta segunda demanda tiene que ver con la palabra obligatoria. Capítulo 4, versículos 4 y 6. Según este pasaje, los creyentes tenemos 3 obligaciones en nuestra manera de hablar a los no creyentes. Noten que en el verso 4 Pablo utiliza la expresión como debo hacerlo, refiriéndose a su propio deber de hablar el evangelio, y que también al final del verso 6 Pablo se refiere a la respuesta que los creyentes debemos dar en cuanto a nuestro testimonio de Cristo. Estamos obligados, por eso estamos hablando de una palabra obligatoria. Estamos obligados a hablar de nuestra fe en Cristo, y el pasaje presenta 3 obligaciones particulares en nuestra manera de hablar a los no creyentes, porque de eso se trata esto: cómo hablar a los no creyentes. La primera es que tenemos la obligación de explicar claramente el evangelio. Es lo que Pablo está pidiendo para sí en los versículos 3 y 4, aún en medio del sufrimiento, porque Pablo está en prisión. Es su situación de vida por causa de su testimonio de Cristo. Él siente la obligación de explicar claramente, de revelar, de dar a conocer el misterio de Cristo. Una frase que en Colosenses se refiere al evangelio. Tenemos esa obligación todos los creyentes de explicar claramente el evangelio. La segunda obligación que tenemos es de sazonar con gracia el evangelio. Cuando Pablo dice ahí en el versículo 6 que nuestra palabra debe ser con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada persona, utiliza una imagen, la imagen de la sal,
que como bien ustedes saben, posiblemente en el tiempo de la Biblia se utilizaba la sal para preservar los alimentos de la corrupción en un ambiente donde no había refrigeración, y también para lo que nosotros la usamos actualmente, que es darle sabor a la comida. Pablo dice que nuestra manera de hablar tiene que ser pura, tiene que ser positiva, tiene que estar libre de la corrupción, que era parte de lo que la sal hacía, y tiene que, por decir así, dar sabor a la vida. Los cristianos tenemos que comunicarnos, y especialmente con los que no son creyentes, de una manera sazonadora, de una manera positiva. En este mundo hay mucho negativismo. La gente tiende a hablar de una forma muy negativa, señalando únicamente las dificultades de la vida, pero los cristianos necesitamos aprender a sazonar nuestra manera de hablar con gracia, y la palabra gracia, por supuesto, significa siempre los buenos y gratuitos dones de Dios a nuestro favor, y cuando hablamos tenemos que reflejar esa gracia que Dios tiene hacia nosotros y compartirla con los que todavía no la experimentan. ¿Por qué la gente es tan negativa en su forma de hablar? Porque no ha llegado la gracia de Dios a sus vidas, y nosotros que la experimentamos tenemos que compartirla con otros. Tenemos la obligación de sazonar con gracia el evangelio. Y la tercera obligación que Pablo presenta al final del verso 6, en la segunda parte del verso 6, es que tenemos la obligación de responder adecuadamente con el evangelio cuando cualquier persona nos pregunte. Hay que estar listos para dar respuesta a aquel que la demanda de nosotros. Y esto nos recuerda otros pasajes del Nuevo Testamento, como 1 de Pedro 3:15. Tenemos que estar preparados para presentar razón de aquel que demande razón de nuestra esperanza. Entonces tenemos la obligación de dar a conocer el evangelio mediante una manera de hablar clara, sazonada y preparada para cualquiera que nos pregunte, que nos pida una razón del evangelio. Esa es la tercera demanda, la segunda demanda, evangelística para los creyentes. Y la tercera y última tiene que ver con la conducta sabia. El versículo 5, Pablo dice: anden sabiamente para con los de afuera. Esa expresión se refiere a las personas que están fuera de la iglesia, que comúnmente llamamos no creyentes, y por eso entendemos que todo el pasaje se refiere a nuestra actitud y acción y palabra evangelística hacia aquellos que todavía no conocen de Cristo. Y cuando Pablo dice que debemos andar sabiamente, obviamente, como ya hemos visto en otras partes de la carta, la figura de andar se refiere a nuestra conducta. Y Pablo dice que hay que aprovechar bien el tiempo. La palabra que se usa ahí en el idioma original, la palabra kairos, que se usa para tiempo, se refiere a un momento de oportunidad específico. Lo que Pablo está diciendo es que debemos aprovechar toda oportunidad que se nos presente para testificar de Cristo. Incluso estando él en prisión, sabía que en esa situación difícil se le presentaban oportunidades para testificar de Cristo, y cuanto más a aquellos que no estamos en una situación de encarcelamiento físico. La oportunidad actual que nosotros tenemos para dar a conocer a Cristo tiene que ver con la crisis que estamos viviendo, porque las crisis generan oportunidades. La gente está más receptiva al evangelio en medio del sufrimiento, y necesitamos aprovechar las oportunidades que el tiempo actual nos presenta, que este kairos, este momento de oportunidad por causa de la crisis, nos da para compartir de Cristo. Hay una triple fuerza evangelística que este pasaje nos presenta: de la oración, de la palabra y de la conducta. Hay una dimensión evangelística también en nuestra manera de comportarnos con sabiduría. Y repito,
aprovechando toda oportunidad para dar testimonio de Cristo. Las oportunidades que generan las crisis, las personas están más receptivas para escuchar el Evangelio. Ahora, tenemos que volver un momento para dar una nueva mirada, una mirada más detenida al pasaje sobre la oración que ya estudiamos. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con esta dimensión evangelizadora, esta demanda evangelizadora, sino que para aquellos que estamos específicamente en el ministerio cristiano, este pasaje nos enseña cómo orar mejor como parte de nuestro ministerio. Aquí estoy hablando específicamente, sobre todo a los que somos ministros de Dios, a los que servimos al Señor, a los que nos dedicamos al ministerio. Y volviendo al pasaje sobre la oración, yo veo por lo menos 6 maneras de mejorar nuestra vida de oración y nuestro ministerio de oración. Y las voy a ver brevemente por causa del tiempo. 6 maneras de mejorar nuestra vida de oración ministerial. Primero, ora con constancia. Ya lo vimos. Pablo dice, a la oración dedíquense constantemente. El verbo que usa ahí Pablo se utiliza en el Nuevo Testamento en varias ocasiones y anoté ahí algunos ejemplos de pasajes para referirse precisamente a esta vida de oración continua. El Nuevo Testamento completo enfatiza la constancia en la oración que Pablo presenta aquí. Y esto significa en buena medida, y hermanos, aquellos que estamos en el ministerio, esto es muy importante, significa que la oración debe ser una de nuestras prioridades ministeriales. Ora con constancia. La segunda manera de mejorar nuestra vida de oración ministerial es ora con vigilancia. Ya lo vimos. Pablo dice que hay que orar vigilando, velando en ello. ¿Y por qué debemos tener esta actitud de vigilancia? Especialmente para ser librados de la tentación. El mismo verbo que Pablo usa en Colosenses 4, se utiliza en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, en Marcos 14, 32 al 42, en la famosa escena donde Jesús está en Getsemaní y su alma está muy triste hasta la muerte, él invita a 3 de sus discípulos a orar con él y les dice, velen, vigilen, manténganse despiertos para que no entren en tentación. Tristemente sabemos que no lo hicieron y por eso más adelante sucumbieron a la tentación, pero por causa de que Jesús sí lo hizo, se mantuvo firme en medio de la prueba que vino para él después. Hay que vigilar en la oración, especialmente para ser librados de la tentación, mientras esperamos el regreso de Jesús, dedicados a su obra, porque también ese verbo de velar, de vigilar, de mantenernos despiertos se usa en Marcos 13, 33 al 37 para explicar cómo debemos servir al Señor mientras esperamos su regreso, con una actitud de vigilancia, porque no sabemos cuándo es que Él va a volver. Ora con constancia, ora con vigilancia, que nos va a proteger de la tentación, que nos va a ayudar a servir al Señor mientras lo esperamos. La tercera manera de mejorar nuestra vida de oración ministerial es ora con gratitud. Pablo dice, velando en ello en acción de gracias. Ya hablamos del énfasis de la carta a los Colosenses en la acción de gracias. Quiero decir que para mí, la mejor manera de implementar esto en mi vida de oración es primero dar gracias por todo lo que pido. Hay personas que lo hacen diferente, hacen una lista de cosas por las cuales dar gracias. Eso es legítimo. En mi caso, como nunca me voy a olvidar de aquello por lo cual quiero pedir y debo pedir, antes de pedir por cualquier cosa, busco algo para agradecer relacionado con eso que voy a pedir. Y entonces es una forma de combinar la petición con la acción de gracias y estar, como dice Pablo en Colosenses 4, velando en ello en acción de gracias. Busca siempre que estés orando algo por lo cual tú puedas agradecer. Vas a pedir por tu familia, hay algo por lo cual puedes dar gracias a Dios por tu familia.
vas a pedir por los hermanos de la iglesia o del ministerio en que sirves, siempre hay algo para agradecer y hay que incorporar la gratitud a nuestra vida de oración. Es el ambiente de nuestra vida de oración, o al menos debería serlo. Ora con constancia, ora con vigilancia, ora con gratitud. Una cuarta manera de mejorar nuestra vida de oración ministerial es ora por otros siervos de Dios. Y Pablo dice, oren también por mí. Y es una forma de crecer en nuestra vida de oración. Y aquí, hermanos, quiero aprovechar la oportunidad para pedir que oren por nosotros como familia. Queremos comenzar pronto un nuevo ministerio en el sur de España. Que Dios pueda ayudarnos en esta nueva aventura misionera. Por favor, la familia Cuña, les estoy pidiendo en este video que puedan recordarnos en sus oraciones y les agradezco de antemano por hacerlo. Ora por otros siervos de Dios. Ora por oportunidades ministeriales. Cuando Pablo pide oración por él, dice, para que Dios abra puerta, para que Dios me dé la oportunidad de hacer mejor mi ministerio. Incluso en medio de las dificultades, Pablo en prisión, nosotros en las crisis que estamos viviendo actualmente, debemos pedir a Dios por oportunidades, porque ya lo dijimos antes, las crisis generan oportunidades y necesitamos estar listos para aprovecharlas. Ora por oportunidades ministeriales en medio de la crisis actual. Y la sexta manera de mejorar nuestra vida de oración ministerial es ora por capacidades ministeriales para poder realizar el ministerio de la mejor manera posible. Yo no sé en el caso tuyo, mi hermano, mi hermana, que me estás viendo en este video, pero en mi vida, en mi ministerio, es una realidad que la oración me ha capacitado para la realización de mi ministerio. La oración nos capacita, Dios nos usa cuando pedimos que Él lo haga y tenemos que orar para que Dios nos capacite, nos dé capacidades ministeriales como Pablo pide por él. Oren, dice, para que Dios me permita ser cada vez mejor en esta labor de dar a conocer el misterio de Cristo, y así debemos también orar nosotros. Y si implementamos cada una de estas 6 maneras que el pasaje nos presenta, realmente vamos a mejorar nuestra vida de oración personal y ministerial. ¿Y cómo crees que vamos a terminar este video? Por supuesto, permíteme orar por ti para que Dios te siga ayudando en el ministerio que realizas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos das el privilegio de comunicarnos contigo por medio de la oración. Y a través de ella nos abres oportunidades y nos das capacidades y usas nuestras vidas para que otros te conozcan. Gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo este video. Bendice sus vidas, hogares y ministerios. Oro sobre todo por aquellos que te sirven. Ábreles puertas de oportunidades, incluso en este tiempo de crisis, y capacítalos, Señor. Guíalos, utilízalos para gloria tuya en medio del ministerio que les has asignado. Fortalece a mis hermanos y hermanas, Dios. Yo sé que este tiempo tal vez muchos están debilitados, cansados, frustrados. Renueva su ánimo y sus fuerzas. Oro por mis hermanos, pido tu bendición y te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.